Algo contrasta con este lugar. Son las alabanzas que se cantan bajo la lluvia en un cementerio, alabanzas que se mezclan con lloros y lamentos, pero también con palabras de júbilo, pues un grupo de personas allí presentes despiden a su líder, un pastor que recibe el último adiós por su rebaño, un pastor muy querido y respetado por ellos, un pastor que hoy va camino al cielo, o al menos eso es lo que la iglesia a la cual éste lideraba cree con firmeza. Miles de buenas acciones adornaron a este pastor en vida. Su vida no fue tan larga, pues murió antes de los 40 años. Obras de caridad y ayuda caracterizaron al joven líder, quien se quitaba el pan de su boca para dárselo a los pobres. Nadie padecía hambre o necesidad dentro de esta iglesia, pues todos se ayudaban entre sí. Todas las necesidades de los santos eran atendidas con fervor y actitud de pronto servicio. Una iglesia modelo es como la llamaban, una iglesia bajo el liderazgo de un verdadero pastor. Después del funeral y de vuelta a la vida cotidiana, ya nada es igual. Los integrantes de esta casa de oración extrañan demasiado a su pastor fallecido. Todos lloran y a la vez se alegran, pues afirman que su pastor ya está siendo consolado por ángeles del cielo y dan gracias a Dios por ello mediante alabanzas. Pero como en todo, siempre hay algo que va contracorriente, pues en esta misma iglesia hay personas que solamente al escuchar el nombre de este pastor les causa algo de aversión, personas que son exhortadas ante esta reacción de su parte, reacción que es tomada como una falta de respeto a este líder espiritual. Estas personas son mujeres jóvenes, en su mayoría, a quienes se le tiene catalogadas como rebeldes, pues también hay jóvenes hombres en este grupo que desde hace tiempo muestran una forma de desprecio hacia este pastor, jóvenes que desde el fallecimiento del mismo se muestran más relajados, como si el deceso de su líder les hubiese traído descanso. Cada día que pasa, esta iglesia cuenta las bendiciones que tuvieron cuando su entrañable líder les acogía y defendía. Las predicaciones ya no eran eso, solo se hablaba de su pastor, cayendo así en una especie de fanatismo sin darse cuenta. Comenzaron a vivir en una burbuja espiritual donde no se miraba ya el horizonte. Su vista ya no estaba tan despierta, más bien dejaron de ver como lo hacen las águilas para tener una vista mucho más terrestre. Pero cada iglesia tiene sus defectos, pero también así sus escarmientos cuando se necesita, pues Dios castiga al que ama y no dejaría que esta iglesia siguiese dormida. Un día, en pleno culto de oración, algo pasó, pues alrededor del edificio de la iglesia, un aire muy fuerte comenzó a soplar de la nada, un aire que tumbó todo a su paso. Los vecinos del lugar se pusieron en alerta, pensando que se trataba de una tormenta, pero no había nubes. Era muy extraño, pues la intensidad del sol bajó, como si el día estuviese totalmente nublado. De pronto, un silencio. Los integrantes de la iglesia callaron. Algo les hizo parar sus oraciones. Algunos de estos temblaban hincados. Parecían estar escuchando o viendo algo, pues se le podía ver cómo salían lágrimas de sus rostros. Fue allí cuando el silencio se hizo más crudo. Esto llamó la atención de la gente, que cada vez más se juntaba en la puerta de la iglesia para ver qué pasaba dentro. Todo era confuso y les daba miedo a los espectadores, pero era tanto su morbo que se quedaron allí atentos a lo que acontecía. Este viento comenzó a soplar de nuevo con mucha más intensidad. Fue allí cuando los integrantes de la iglesia salieron de su trance gritando y llorando. Esto asustaba a las personas de fuera, pero más les asustó cuando de repente vieron cómo los integrantes de esta iglesia comenzaron a salir a la calle, cubiertos en una especie de humo y vapor que salía de sus cuerpos y ropas, como si estos hubiesen estado en una parte muy caliente. Gritando, la gente salía corriendo para alejarse de estos miembros de la iglesia, pues su aspecto provocaba miedo.
Pronto llegaron personas a socorrer a los afectados. Les echaban cubetas de agua encima para mitigar su calor. Algunos se desmayaron y la mayoría fue llevada al hospital de emergencia. Nadie sabía ni podía explicar lo que estaba pasando, pues estos no podían hablar, solamente lloraban y gemían de dolor. En el hospital todo era un caos. Prensa y policía rodeaban el mismo. Era un morbo enorme el saber qué les había pasado, pero nadie respondía. Pasaron días. Poco a poco los integrantes dejaron el hospital, pues su salud estaba estable. Lo único que se registró por parte de los médicos es que estos desprendían un vapor o una especie de humo con olor a azufre o a fósforos quemados y presentaban un shock nervioso, pero nada más. Pasaron los días y la iglesia poco a poco fue volviendo a la normalidad, pero esta vez algo cambió, pues todos los hermanos de esta iglesia llegaban sin falta a orar a la misma a las 6 de la mañana todos los días, y así lo hacían hasta que se les veía salir de esta iglesia a sus trabajos o escuela con una sonrisa en su rostro, como lo hace alguien que recibe perdón. La gente de esa comunidad quería saber qué había pasado con esta iglesia, qué fue lo que aconteció aquel día. Así que debido a la presión, el nuevo pastor, a quien esta iglesia eligió como su nuevo líder, invitó a toda la pequeña ciudad a un servicio especial, una campaña evangélica, para escuchar lo que había pasado en aquel culto. La invitación fue dada al público. El día de la campaña llegó y todo el mundo estaba allí. Todo el mundo quería saber lo que había acontecido para saciar su morbo. Así que el nuevo pastor les hizo esperar hasta el último servicio para castigarles. Al llegar la hora, el pastor inició una oración que se prolongó por más de una hora, y al terminar, más de la mitad de los espectadores ya se habían marchado, pues esto se les hacía muy aburrido. Solo quedaron aquellos que, más que el morbo, necesitaban saber la historia, pues sin saber, dentro de ellos, sus almas sentían que esto sería una enseñanza divina, una enseñanza de lo que hay más allá de la misma muerte.